2. Hoy terminamos de ver unidad 2, como les decía, y vamos a ver algunos casos, ¿sí? Como en resumen, al final de la clase, a modo de resumen, para que todos puedan aportar con algunas ideas. Me gustaría que al final, espero no hacerlo tan larga la clase, pero al final, cuando ya vemos estos casos, me gustaría que puedan ustedes aportar con ideas que tengan en mente, ¿sí? En ese momento, de todo lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? ¿Qué tipo de estrategia es? ¿Qué tipo de objetivos se implementaron o pueden implementarse? ¿Qué actividades se pueden hacer? ¿Qué stakeholders creen ustedes que se van a identificar? Sí, es para resumir ya todo porque vamos a ver un estudio de casos así muy rápido para que tengan la idea mucho más concreta, clara, para poder ya la próxima semana avanzar a la unidad 3, ¿ok? Así que hoy tenemos ya el último tema de la unidad 2, que es la medición y la evaluación de estrategias de RSE, ¿ok? Que en base a lo que nosotros habíamos visto en clases atrás, en donde teníamos el diagnóstico como primer punto, identificación de objetivos, identificación de stakeholders, tercer punto, una vez que tenemos todo identificado, establecemos las acciones y ponemos en práctica en el punto 4. El punto 5 es conocer los resultados, ¿sí? Comunicar los resultados, saber si fue bueno, si fue malo. Sacamos, no sé, 20 toneladas de material reciclable y ese es el resultado y hay que comunicarlo. Después, el último, viene la medición y evaluación, que es saber si esas 20 toneladas que sacamos de material reciclable cumplen con el objetivo, están por encima del objetivo, por debajo del objetivo y qué se puede hacer al respecto. Mantener la estrategia, mejorarla, no sé, cambiarla, modificarla, eliminarla, ir por otro lado. O sea, ya la medición y evaluación le pone el punto final, ¿sí? A nuestra estrategia o a nuestra planificación, a nuestro modo de hacer las estrategias de RSE en base a todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aplicado para después poder poner en práctica y aplicar mejoras, para poder determinar si esto fue bueno o fue malo y lógicamente medir ese impacto de nuestro programa, de nuestra estrategia en la sociedad, en la comunidad, en la empresa, en el medio ambiente y todos los demás stakeholders que se ven involucrados en nuestras propuestas, ¿ok? Así que vamos a arrancar, ¿ya? Vamos a arrancar. Me confirman si se ve la pantalla como siempre. A ver. Entiendo que sí, ¿no es cierto? Estamos bien. Ok. Bueno, Sí se para- ve. perfecto, gracias René. A ver, entonces, para la medición y la evaluación de los resultados, obviamente tiene que existir un proceso, ¿sí? Y tienen que existir algunas herramientas. Hasta acá lo que nosotros habíamos visto es justamente cómo implementar estas estrategias desde el punto inicial, desde el plano de la evaluación, de la planificación, del hacer preguntas para saber qué nos conviene o qué podría ser bueno implementar. Es algo para quienes estudian administración de empresas y es casi el mismo proceso que se sigue cuando yo quiero implementar una empresa, cuando yo quiero hacer una empresa, quiero crear un negocio. Ustedes que estudian administración, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que ver qué es bueno, ¿sí? ¿Qué me puede convenir? ¿Qué tipo de negocio puede ser positivo? ¿Ya? Hoy estamos entonces con cortes de energía eléctrica en el país. Ya, pues entonces me voy a poner una empresa de, no sé, comercialización de velas, ¿ya? O de material eléctrico tipo las Power Station, Power Banks, que están hoy muy de moda, ¿sí? Voy a vender linternas, ¿ya? Voy a vender pilas, voy a vender baterías, que también pueden hacer mucha falta, ¿ya? Fósforos o fosforeras, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, busco necesidades y empiezo a elaborar ideas de un negocio que puede ser atractivo o no, ¿ok? Entonces, es el primer punto. Después digo, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr con este tipo de negocio alcanzar tal nivel de ventas, ¿eh? Es decir, yo planteo objetivos. Quiero solucionar problemas energéticos para la sociedad en los siguientes 3, 6 meses, 12 meses, ¿ya? Y obtener una rentabilidad de ello del 10%, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿sí? Planteo objetivos. Para el tema de desarrollo de software, por poner un ejemplo, Mario, sí, yo lo mismo, quiero, yo sé,
inventarme una nueva aplicación o quiero desarrollar un proceso de, no sé, de networking o quiero implementar alguna herramienta que optimice procesos dentro de una empresa, de una compañía, pero tengo que saber qué es lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué les puede convenir? Y en base a eso planteo mis objetivos y decir, bueno, con la implementación de, no sé, tal sistema de contabilidad, de Internet o un sistema de seguridad, ustedes van a tener, no sé, prohibición para quienes no son de la empresa y que puedan acceder a sus sistemas, su información. ¿Ya? Me invento cualquier ejemplo. Entonces vamos siguiendo los pasos. Y una vez que se han cumplido todas estas cosas, como les decía, viene la parte ya de la medición y de la evaluación, en donde nosotros vamos a tratar de medir el impacto que hemos tenido con nuestras estrategias. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante medir el impacto? ¿Sí? Como hemos visto en todas las clases anteriores, tratamos de analizar y tratamos de ver por qué es importante el impacto, por qué logramos por qué tenemos que medir, por qué tenemos que conocer si lo que hicimos estuvo por encima o por debajo de las expectativas. Yo creo que todo este tipo de cosas ustedes al menos ya las pueden imaginar, se saben dar cuenta y pueden sacar sus propias conclusiones, ¿ya? Es importante medir el impacto en todo aspecto de la vida, ¿ya? Ustedes tienen que también saber medirse en muchas cosas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sacan conclusiones desde el plano de vista personal y lo trasladan hacia el proyecto, van a dar con la respuesta mucho más fácil. En este caso, por ejemplo, nos permite tener una rendición de cuentas que recordemos, hay que también saber comunicar, ¿ya? Y la rendición de cuentas además va enfocada a todos los stakeholders de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque comunicamos toda la transparencia hacia los stakeholders que confiaron en nosotros y que además han sido parte o son parte del proceso. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante medir el impacto, para que conozcan qué es lo que pasó, si el proyecto al final rindió frutos o no. Todo este tipo de rendición de cuentas, de comunicar los resultados, de saber qué es lo que pasó con el proyecto, nos permite inclusive alcanzar grados de transparencia con los stakeholders, mostrando cómo se utilizaron los recursos que ellos nos brindaron, que nos facilitaron. ¿Ya? Recuerden lo que vimos el día de ayer. Hay algunas estrategias inclusive que son de filantropía y que ellas, de por sí solas, nos obligan a demostrar si es que fue bueno o fue malo el aprovechamiento de los recursos que nos brindaron. ¿Ok? Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Hola, Entonces, Inge, ¿cómo está? Buenas noches. hola Fernando. Les decía también, por ejemplo, el tema de optimización de recursos, ¿sí? ¿Por qué es importante optimizar recursos? Evidentemente que porque al nosotros tener recursos limitados y muchos campos por cubrir, ¿ya? Nos permite identificar qué iniciativas son más efectivas o fueron más efectivas, ¿ya? Para la implementación en marcha del proyecto o del programa, ¿sí? De estos programas de responsabilidad social el identificar exactamente qué tipo de iniciativas, qué tipo de actividades fueron las que mejores resultados nos dieron, nos brindaron mayor impacto inclusive en la comunidad o en el programa mismo que queríamos implementar para que se generen resultados aún más positivos. O inclusive nos pueden decir qué tipo de iniciativas, qué tipo de acciones se pueden mejorar después. Posiblemente decimos, no sé, tantas personas pusimos para que se preocupen del trabajo, de la construcción de una escuelita, pero tal vez no hacía falta 10 personas, tal vez con 5 era suficiente para que midan el avance de la obra y los otros 5 podían dedicarse a alguna otra cosa. Entonces, puedo yo optimizar inclusive recursos en base a lo que yo hice ya en el proyecto, una vez que saco conclusiones. Y, por ejemplo, en el tema de cumplimiento de objetivos, evidentemente que si yo en el inicio del programa, como les decía, me planteo un objetivo medible, alcanzable, sí, realizable, relevante, en un margen de tiempo, todas las características para un buen objetivo, ¿cómo sé si cumplí o no con mi objetivo? Al final, tengo que compararme con los resultados. ¿Sí? Entonces, si mi objetivo era alcanzar 20% de, no sé, de disminución de desnutrición en la comunidad, bueno, tengo que volver a hacer estudios y análisis una vez que implementé el programa, lo terminé, después de implementar algunas actividades, y veré si es que el 20% se cumplió o no. Y en base a eso, mejoro el programa, lo mantengo o cambio algo en el mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sí, vamos a poner algunos ejemplos. En el caso de rendición de cuentas, hay algunas
De hecho, hay muchas, como les decía el otro día, hoy por hoy inclusive la ley obliga a rendir cuentas a todas las empresas a nivel público. Todas deben presentar sus informes y deben estar disponibles para todo el mundo. Ustedes ingresan a la página web de Nestlé Ecuador y ustedes en la página web van a encontrar la rendición de cuentas de los años anteriores. ¿Qué se hizo, cómo se gestionó? Ojo, a muchos esto es también, no sé, les suena a chino, les parece algo impensable, porque son balances, estados financieros y demás, y que por ahí puede que no tengan mucha relación o no se entiendan. Para muchos, hay otros que en cambio toman de una, o los informes de rendición de cuentas son en puro texto. ¿Ya? En lugar de presentar balances y que cada uno entienda lo que puede, ponen textos y textos largos, inclusive en donde van explicando absolutamente todo lo que han hecho en el año. ¿Sí? Uno de ellos es, por ejemplo, en este Ecuador. Optimización de recursos. Una vez que se ajustan algunos detalles de algunos programas pasa esto. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola. Sí, les cuento, Coca-Cola, uno de sus proyectos importantes que tuvo fue el reciclaje. Sí, inició campañas de reciclaje como Coca-Cola, como empresa, para ayudar a la sociedad y al medio ambiente. Basándose en datos que mostraban el avance del proyecto, que mostraban el avance de este programa, de esta implementación, se demostró qué regiones del país necesitaban mayor inversión en puntos de recolección. Por ejemplo, uno puede pensar que en ese tipo de programas dice, no, pues Quito, Guayaquil y Cuenca, posiblemente las ciudades más grandes y que más mueven, ¿no es cierto?, la economía del país, son las más importantes y por ende aquí vamos a aplicar mayores centros de recolección o de reciclaje o de productos reciclables y vamos a poner más gente y vamos a poner más recursos en definitiva. Pero una vez que el programa inicia, se dan cuenta que tal vez, no sé, Quito o Cuenca no son ciudades que reciclan mucho. El mensaje no les llegó tanto. Son lugares mucho más grandes, sí, poblacionalmente hablando, pero no llegó mucho el mensaje, pero sí en Manta, sí en Loja, sí en Ibarra, sí en Ambato, ¿ya? Si se hace a nivel nacional, si se hace a nivel local, igual, por barrios puede demostrarse esto. Entonces yo optimizo recursos automáticamente y eso es lo que hizo Coca-Cola, ¿sí? Se dio cuenta de qué regiones eran las que necesitaban mayor inversión y automáticamente modificaron las cosas para darle mayor importancia justamente al programa y a estas zonas, digamos, geográficas en donde hacía falta un poco más de atención, ¿ok? Por eso es importante medir el impacto de un programa de responsabilidad social. Y además, recordemos que esto es a largo plazo, entonces no es que si yo mido los 3 meses, al año voy a llegar bien. Tengo que medir tal vez del año para que en los siguientes 5 años me vaya bien. ¿Ya? Programa sostenible, recuerden. Para el medio ambiente al menos, estrategia de sostenibilidad es clave para este tipo de programas. En el tema de cumplimiento de objetivos, igual puede ser el caso de Arca, lo mismo, en donde la reducción de botellas plásticas en vertederos, ¿sí? Sobre todo algunos de basura, principalmente algunos estudios se hicieron en base a eso, ¿ya? Pero fue un indicador clave del éxito. Entonces, la reducción de estas botellas plásticas fue un indicador de cumplimiento de objetivos que se habían planteado en un programa, ¿ya? Entonces, en base a esto se pueden ir planteando muchas cosas. Ahora, vamos a la parte quizás más interesante también de todo esto, ¿ok? Y es la parte de los indicadores, ¿sí? A ver, les pregunto, pregunta Alejandra, ¿qué es un indicador? Para comenzar por ahí, ¿qué es un indicador? Posiblemente hemos escuchado esta palabra muchas veces, pero no sabemos lo que es. Y es fundamental porque la medición, el impacto de un programa de responsabilidad social se lo hace en base a indicadores. ¿Ya? ¿Qué es un indicador, Alejandra? Eh, puede ser formas de cómo poder sustentar o mantener algún proyecto, o sea, el proceso, digámoslo así. No tanto así. Te voy a ayudar un poco, Alejandra. ¿Qué son centímetros? ¿Qué es milímetros? ¿Qué es un metro? ¿Qué es un kilómetro? ¿Qué son? Medida, Correcto. Si yo te digo centímetros cúbicos o mililitros o un litro o un galón, ¿qué es? medidas.
Ah, si yo te digo gramo, kilogramo, onza, libras, ¿qué es? Mm, Medidas. Correcto, René. Son medidas. ¿Ya? Todas estas son unidades de medidas. Las unas son de distancia, las otras son de volumen, las otras son de peso, ¿no es cierto? Pero todas son medidas. ¿Qué es un indicador? Ahí sin son ningún... medidas. Son Son, medidas. Mande. sí, son unidades, son formas, son medidas con las cuales nosotros podemos darnos cuenta de la extensión o del impacto de un programa en muchos aspectos, ¿sí? No solamente de un programa de responsabilidad social. Un indicador de éxito en una empresa es una medida, es una forma de medir, ¿ya? Ya nosotros establecemos estas unidades de medidas en base a indicadores. Pero ¿qué es lo que tiene, en qué se diferencia un indicador de todas estas anteriores? Es que un indicador lo pone la empresa, lo pone uno en el programa, lo pone uno mismo. ¿Ya? Entonces no son estandarizados. Se pueden repetir en muchos casos para las empresas, ¿sí? Pero no son siempre las mismas, ¿ok? Les doy un ejemplo y a ver, Fernando también está por acá y no me va a dejar mentir, ¿ok? Por ejemplo, en un negocio quizás de comida rápida, ¿sí? Un indicador puede ser cuántas hamburguesas o cuántas salchipapas o cuántos hot dogs, no sé, se pueden producir en una hora de trabajo, ¿ya? Entonces viene Pepito y Pepito produce, no sé, 50 hamburguesas en una hora de trabajo, ¿ok? Viene Juanita y produce 40 hamburguesas en una hora de trabajo. Viene Luisito, ¿ya? Y en una hora de trabajo hace 80 hamburguesas, ¿ya? Entonces, el indicador es cuántas hamburguesas se pueden hacer. El promedio, ¿sí? Para saber, en base al indicador, el promedio es que lo normal es que se hagan 60 hamburguesas, ¿ya? Por poner un número, ¿ya? Me estoy inventando cualquier cosa, ¿ya? Entonces puede que el número sea 60 hamburguesas en una hora. ¿Qué pasa con Pepito, con Juanita, que están por debajo del promedio? ¿Sí? Entonces, su indicador, valga la redundancia, me indica, ¿sí? Esta medida me dice que ellos están trabajando por debajo de lo normal. Entonces, yo puedo y debo, como jefe, exigirles que trabajen un poco más, ¿sí? Que se exijan un poco más, porque lo normal es que se hagan 60 hamburguesas. Si yo voy donde Luisito y le digo, en cambio, tú estás haciendo 80 hamburguesas, yo tengo dos caminos, quizás tres, cuatro, depende de la visión del administrador. Pero yo puedo decirle, a ver, o estás trabajando extraordinariamente muy bien, o tu producto final carece de la misma calidad. Porque los otros, en cambio, se demoran en hacer su producto, pero sale bonito, delicioso, Inge, perfecto. En cambio, en el otro caso puede que sea mala calidad. Sí, dime, a ver, ¿quién? Inge, disculpe por interrumpirle, es que ahorita ya estoy llegando aquí al sector de donde yo vivo, aquí en Calderón, y ya se me está yendo la luz, entonces ya se me corta, se me cierra y es por eso. Ya, y no tienes duda ahí, no te puedes volver a conectar. No, o sea, tengo que ver si es que han cargado el Power Bus para conectar el Wi-Fi, si es que están en mi casa, porque aquí ya se está yendo la luz, entonces eso era nomás que quería decir. Esperemos que sí, Sí, ya Andrés. está. Si no, Listo, Inge. no, tú te lo pierdes, no yo. Sí, Inge, mil disculpas. Ya, listo, Andrés. Gracias. Ok. A ver, ¿en qué estaba? Perdón, me desvié. Estaba en el ejemplo de las hamburguesas. Entonces les decía que si Luisito en cambio hace 80 hamburguesas y lo normal es hacer 60, hay dos alternativas. O él está haciendo muy bien su trabajo y tengo que felicitarlo, o tengo que preocuparme de ver si la calidad de su producto es buena, ¿ya? Porque puede que haga 80 hamburguesas, pero las haga rápido, rápido, por ende las hace mal. Entonces la calidad se ve afectada y yo tengo que preocuparme de ese otro indicador, la calidad, ¿ya? Eso es un ejemplo, ¿ya? Eso es un ejemplo. A ustedes, por ejemplo, de quienes están, no sé, trabajando o quienes han trabajado, les han puesto un indicador. ¿Cómo les medían? Hay muchos indicadores, por ejemplo, para medir el rendimiento de un empleado en la empresa. Les ponen un montón de indicadores. Por ejemplo, en las ventas,
¿sí? Si alguien ha hecho ventas, un vendedor o una vendedora, ¿qué es lo que le dicen? El indicador es vender, no sé, ¿cuántos carros puede vender al mes? ¿Ya? O cuántos, sí, ¿cuántos carros puede vender al mes? ¿Ya? Entonces, ese es el indicador. Entonces, resulta que una persona, un vendedor, normalmente el promedio es que venda 4 carros al mes. Otro tiene que vender 6, otro tiene que vender 8. ¿Ya? Entonces, el indicador me va dando esa forma, me va diciendo qué es lo que tengo que yo hacer con tal o cual persona, en este caso, para poder ajustar las piezas y que la calidad se mantenga y por ende los resultados también me beneficien. ¿Sí? Si una persona que tiene que vender 5 carros al mes vende 2, a los 15 días del mes, tiene otros 15 días para completar 3 carros. Si en 15 días vendió 2, ¿qué me garantiza a mí que en otros 15 días venda 3? ¿Ya? Entonces yo tengo que ir y apretar un poquito y decir, a ver, hey, en 15 días vendiste solamente 2, tienes 2 semanas más para vender 3, ¿ya? Y 4 para ganarte una buena comisión, no sé. Entonces el indicador me va diciendo esto. ¿Ya? No sé, otro indicador es, no sé, en construcción, ¿sí? ¿Ya? Y no hablando de personas, sino a través de la obra, del proyecto. Un indicador me dice cuántos, no sé, quintales de cemento se van a utilizar para levantar no sé, una casa, una pared, la pared de una casa. Entonces, el indicador me va a decir a mí, una vez que se empieza a hacer el trabajo, en base a la experiencia que se ha tenido en proyectos anteriores, me dice que una pared de, no sé, de 4 por 3 o 3 por 4, ¿sí? Se levanta con 5 quintales de cemento, ¿ya? Por poner un ejemplo. La experiencia del arquitecto, del ingeniero, me dice eso. Pero la realidad es que después se utilizaron 10 quintales de cemento. Entonces, ¿qué pasó? O se están utilizando. Entonces, a ver, ¿por qué estamos desperdiciando tanto o por qué se empleó más de la cuenta? ¿Ya? Para eso sirven los indicadores, señores. ¿Ok? Los indicadores son métricas, unidades de medida específicas, ojo, específicas, que van destinadas a cada proyecto, ¿ya? O a cada objetivo, ¿sí? Y que en base a eso me permitirá a mí medir los resultados de las estrategias o de los programas de responsabilidad social que yo pueda implementar tanto en áreas sociales, económicas o ambientales, ¿sí? Esos son los indicadores para que ustedes tengan la idea sumamente clara. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué dice en el aspecto social? Reducción de pobreza, mejora en educación y salud, ¿ya? Es una alternativa como un indicador que van, a ver, los indicadores de proyectos de responsabilidad social que van enfocados a comunidades tienen por lo general estos principales tópicos: la reducción de pobreza, el mejorar la educación o incrementar mayor salud o mejorar la salud, ¿sí? Son ejemplos de cómo se puede poner indicadores en los programas sociales, ¿ya? Por poner un ejemplo, tomando en cuenta que, ojo, el principal objetivo de los programas de responsabilidad social, en este caso los sociales, ¿sí? Los que van a la comunidad, ¿ya? Permiten o nos van a permitir evaluar o medir el impacto de estas iniciativas principalmente en la calidad de vida de las personas, ¿ya? A eso se enfocan los indicadores sociales en este tipo de programas, a medir el impacto en la calidad de vida, ¿sí? Reducción de pobreza, mejora en educación, mejora de salud, mejora en conocimientos, ¿sí? Mayores principios, capacitaciones, en fin, ese tipo de cosas mide justamente ese tipo de indicadores. Y entonces yo les decía, algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a medir en un programa en el que hoy vamos a implementar cursos no cursos, programas, ¿sí? De enseñanza para jóvenes adultos, ¿ya? Inclusive de tercera edad, que puedan aprender a leer. Puede que uno de los problemas que diagnosticamos en una comunidad es que la gente no sabe leer. Lastimosamente, en comunidades muy necesitadas ni siquiera saben leer. Entonces, vamos a iniciar programas de alfabetización, de lectura. Entonces, un indicador va a ser medir la tasa de alfabetización en comunidades beneficiadas. O si lo quiero hacer un poco más específico, lograr
que la tasa de alfabetización incremente, o sea, mejore este número, ¿sí? En un 25%, ¿ya? En las comunidades beneficiadas, en el primer año del programa, ¿sí? Entonces, establezco todo un indicador en una línea de tiempo para poder después sacar conclusiones al respecto. Otro ejemplo, ¿cuál es el número de empleos generados, ¿sí? Por proyectos sociales que yo voy a implementar? ¿Ya? Entonces yo voy a decir, sí, un programa de sí, vacunación. ¿Ya? Voy a incentivar, voy a motivar campañas de vacunación. ¿Ya? Voy a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas dándoles la oportunidad de que se vacunen sin ningún costo y que además no tengan que salir de su comunidad, sino que vayan a la casa comunal del barrio y ahí les esperamos para poder vacunarles. ¿Sí? Entonces, una forma de medir este tipo de programas o de implementar estos indicadores va a ser cuántas personas se adhirieron al programa o cuántas personas se vacunaron finalmente. ¿Ok? ¿Qué pasa con el tema ambiental? ¿Cuál es el punto clave en el tema de proyectos ambientales? El propósito de un indicador en este caso es medir el impacto de la sostenibilidad y la reducción del daño ambiental. Sostenibilidad del programa como tal y cuánto ayuda a reducir justamente el daño al medio ambiente, al planeta. Entonces, en este caso, generalmente los indicadores van sobre la reducción de emisiones de carbono, programas de reciclaje, uso de energías de renovables, etcétera, ¿sí? Y ahí viene la creatividad de las personas que ponen en marcha este tipo de programas, ¿ya? Por ejemplo, hay ejemplos de indicadores, ¿ya? En este caso, el número de toneladas de, no sé, de CO2, ¿sí? Que es contaminante, que se puede reducir en un programa de mejora ambiental, ¿ya? Es un indicador. ¿Cuál es el porcentaje? Hoy establezco el número, ¿no? 5%, 10%, no sé, de materiales reciclados utilizados en la producción. Yo, por ejemplo, puedo hacerlo internamente con mi empresa si es que produzco, no sé, algo que ocupe plásticos o cosas que contaminen o que sean después difíciles de tratar, de reproducir. Entonces, yo puedo reducir mis números y decir, reducir en un 15% el uso de este tipo de productos en los procesos que estamos haciendo, ¿ya? En la elaboración de los jugos X. O puedo yo ir hacia afuera, hacia el público, hacia los consumidores, hacia la comunidad en general y decir, reducir el número no sé, un 15, un 20%, ¿ya? El uso de productos consumibles. O incrementar en un 50%, ¿ya? Los productos reciclados en comparación al año X. ¿Ya? Entonces, yo voy estableciendo indicadores que me digan qué es lo que voy a medir y cómo voy a mejorar después mis proyectos. ¿Ok? Un caso puntual, un caso concreto. ¿Sí? La Fabril. Todos conocen lo que es la Fabril. Y la Fabril incrementó el uso de plásticos reciclados en los empaques que ellos estaban haciendo en sus productos en un 20% en 3 años. Todos estos son datos reales, ¿no? Son sacados de estados de resultados y de rendición de cuentas justamente de la Fabril. ¿Ya? Entonces, ellos incrementaron el uso de plásticos reciclados en sus empaques de sus productos en un 20% en 3 años. Entonces, sobre eso se puede evaluar, por supuesto que se puede evaluar en base a los objetivos que tuvieron. Entonces, hubo reducción de emisiones de carbono, hubo mayor reciclaje, en fin, reducción de residuos, ¿ya? Se puede evaluar. ¿Qué es lo que generan este tipo de indicadores? Incremento de ingresos, ¿sí? Debido a estrategias, pueden ser, ¿ya? Otro tipo de indicadores, o la reducción de costos operativos, también es un indicador cuánto se redujo el costo operativo por iniciar el programa tal. ¿Ya? Se puede también medir eso, o inclusive el acceso a mercados internacionales como un indicador, por supuesto, ¿ya? Gracias a las certificaciones ecológicas se incrementaron tantas ventas o tantas exportaciones en tal año a partir de que se obtuvo la certificación internacional, ¿ya? Entonces, hay indicadores que también nos ayudan a pensar en esto de acá. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema económico? ¿Ya? Lo mismo, ¿cuál es el propósito? Analizar el impacto en la rentabilidad, ¿sí? De la empresa
y la sostenibilidad financiera de un proyecto. Y los indicadores van volcados más hacia incremento en ventas, la reducción de costos, ¿sí? O el acceso a estos mercados internacionales por la certificación artesanal, ¿sí? Entonces, ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas tres creen que es más difícil medir? ¿Cuál de estas tres creen que es más complicado poder medir? ¿Sí? A ver, Jessica. Jessica, si me contestas, una opinión, te pregunto, ¿cuál de estos tres cree que es más difícil poder medir? ¿Impacto social, impacto ambiental o impacto económico? A ver, Jessica. Jessica a la una, Jessica a las dos, generalmente me contesta a las tres. Jessica a las tres. No, esta vez no se dio. A ver, Paul. A ver, mi querido Paul. ¿Qué tipo Buenas de... noches, profe. Hola, Paul. ¿Tú qué me dices? ¿Qué tipo de indicadores pueden ser más difíciles medir? ¿Sociales, ambientales, económicos? Creo que sería el ambiental, ¿Por qué? porque la medición es más complicada en tema de emisiones de carbono, energías renovables y eso. Bueno, depende. Depende de qué se dedique la empresa o depende cómo plantees tú estos objetivos, ¿sí? O Ujú. estos indicadores, perdón. Porque, por ejemplo, Pablo, si tú dices, bueno, no sé, si no tengo el capital, la maquinaria y la tecnología para medir las emisiones de carbono en el medio ambiente, pero sí sé que mediante reducción de, se me ocurre, no conozco el tema, insisto, pero se me ocurre, si mediante la reducción de desechos tóxicos o de productos, no sé, plásticos o qué sé yo, se reducen las emisiones de carbono, es lógico saber que si es que yo reduzco ese número en mi empresa o en la comunidad, voy a reducir las emisiones de carbono en el futuro, ¿ya? Entonces, mi indicador, como tú lo dices, Paul, si yo pongo establecer o medir las emisiones de carbono o cuánto hemos reducido las emisiones de carbono y no tengo cómo hacerlo, es un indicador mal puesto, ¿ya? Porque no puedo medir eso, Paul, ¿ok? Entonces va a depender mucho también de eso. Sí, Mario, perdón, tenías la mano levantada, dime. O sea, era para también responder la pregunta. Claro. Yo pienso que en realidad es más complicado el social, porque cómo medimos una mejora en educación. Podría ser que intentemos en, digamos, jóvenes graduados, por ejemplo, pero podría ser que no hayan aprendido correctamente y tal, entonces no sería un buen indicador, por ejemplo. Te entiendo, Mario. Para quizás ampliar un poco tu ejemplo, es como si yo les dijera a ustedes que al inicio del módulo, ¿ya? Ustedes no sabían lo que es moral, no sabían lo que es ética, ¿no es cierto? Y al final del módulo, la próxima semana en el examen, vamos a ver quién sí sabe, quién aprendió y quién no aprendió. Los que sacaron buena nota, quiere decir que sí saben, y los que sacan mala nota, quiere decir que no conocen todavía del tema, por más que se haya implementado el programa, ¿ya? Y esto tiene sí ciertas connotaciones, Mario, porque tienes mucha razón, mucha razón. Yo puedo incrementar de alguna manera la educación en una zona, en una comunidad, pero también mucho depende de la persona que aprenda, que practique, que desarrolle, que se interese, que se involucre, ¿ya? Yo puedo dar clases. ¿Quiénes de aquí tocan guitarra o tocan algún instrumento musical? ¿Alguien de aquí es así de creativo? Para tocar guitarra o, no sé, la batería, el bajo, la flauta, el piano, no sé. ¿Ya? Les digo porque en mi caso personal yo siempre he tenido la intención, siempre he querido aprender a tocar guitarra, ¿ya? Siempre he querido. Es uno de mis objetivos, algún día tengo que aprender a tocar guitarra, ¿sí? Y siempre lo he querido hacer. De hecho, estuve en un curso una vez, ¿ya? Me compré la guitarra y las primeras 3, 4 clases, pero todos los días, ¿no? Perfecto. Pero dejé de practicar. El tiempo me consumió, las actividades por un lado, responsabilidades por el otro, en fin, se me fueron dando las cosas que la guitarra cada vez la veía más de lejos. Y la guitarra estaba ahí y yo decía, ya, mañana practico. No, 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 ya, mañana practico ahora sí. El fin de semana lo hago. Al decir que el día de hoy no sé ni dónde está la guitarra. Entonces,
por más que entré al curso, lastimosamente no aprendí. Y eso que estuve unos 3 meses tal vez, pero no llegué a aprender. Quizás lo básico, pero nada más. Entonces, lo que dice Mario es muy cierto en realidad. Es muy cierto, es muy cierto. Depende mucho también de la persona. Pero ojo, esta pregunta les hacía porque si bien es cierto, pueden existir muchas dificultades en algunos programas, puede que en otros, en cambio, dependiendo el tipo de objetivo, el tipo de indicador que nosotros planteemos, eh, puede ser más fácil o más difícil medir, ¿ya? Por ejemplo, para corregir esto que decía Mario, o mi ejemplo, que no aprendí, ¿sí? Se pueden hacer evaluaciones permanentes. Entonces, no solamente tomo un examen al final del curso para saber si alguien aprendió a sumar, a restar o a leer, sino que al final de una capacitación o de una implementación de un programa de alfabetización para que la gente aprenda a leer, no solamente que digo, ok, me leyeron una página de un libro y saben leer, sino que al mes yo pongo otro indicador, el que me dice cómo están los graduados del curso, del programa de alfabetización, cuántas palabras por minuto leyeron o cuántos libros en un mes leyeron. O sea, yo les sigo dando más y más y más para saber y para monitorear que ese programa cumpla con el objetivo final. Y esa puede ser una manera de seguir midiendo el éxito del programa a pesar de que alguna persona ya haya declinado del mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digo yo, se podría dar eso. Si a mí me hubieran hecho ese tipo de seguimiento, les prometo que hoy tengo hasta mi banda propia. Pero como nadie me dijo nada, entonces ahí quedó, ¿sí? Ya estuviera pidiendo mi guitarra eléctrica por Navidad, pero lastimosamente hasta vitelas tenía. Y se me perdieron todas. Hoy tengo que volver a comprar si quiero entrar otra vez en ese tipo de cursos y de programas, ¿ok? Bueno, entonces esto, chicos, es para que ustedes se den cuenta que en cada uno de los proyectos que tengan al frente tienen que saber implementar bien los indicadores, poner bien indicadores para que no les pase esto, ¿ya? Y de cara justamente a esto es que vamos ya al siguiente punto. ¿Cómo establecer un indicador? ¿Ya? ¿Cómo puedo yo poner un indicador correctamente? ¿Cómo se plantea? Si asimismo estábamos diseñando la estrategia desde el principio, desde el definir un diagnóstico y todo lo demás, lo mismo con stakeholders. Hago una lista de stakeholders, quiénes pueden estar involucrados en mi proyecto y empiezo a cada uno a clasificarle como activo, como pasivo, como clave, como activador, en fin. Lo mismo tengo que hacer, un proceso para poder poner un indicador. Cuando yo les digo procesos o cuando les doy así esta lista de pasos que hay que hacer, no crean que es tedioso solamente porque sí, ¿sí? No crean que es tedioso porque ya ven una lista y tengo que estar con el checklist, sí, no, 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 no. Esto ya cuando se empieza a practicar en el día a día se vuelve algo rutinario y lo tienen en la cabeza tan grabado que se vuelve hasta lógico hacer este tipo de cosas, ¿ya? Todo en la vida, chicos, son procesos. Ustedes quieren aprender a manejar, entonces tienen que primero poner la llave, girar la llave en el carro, ya los que tienen llave ya vienen hasta con botón. Pero primero hay que prender el carro, después hablemos de un carro normal, entonces hay que aplastar el freno, poner el embrague, meter primera, soltar suavito el uno, soltar el otro, aplastar el centro, o sea, todo es un proceso en la vida. Para aprender a correr hay que aprender primero a gatear, ¿sí? Entonces, ni siquiera caminar. Entonces, todo en la vida es un proceso. Cuando hacen esto, un proceso rutinario, todo se vuelve muy sencillo, ¿ya? Y no es un tema solamente teórico, sino que esto en la práctica se vuelve muy, muy fácil. Pero la idea es que ustedes sepan cómo establecer un indicador correctamente, ¿ya? Que esto les sirve a ustedes para que después puedan justamente medir cualquier tipo de proyecto, sean de responsabilidad social o si están en otro campo, pues también que puedan implementar indicadores que les sirvan a ustedes para medir X cosas. Si están como administradores, y en administradores tienen que implementar indicadores para medir un proceso, el éxito de un proceso en X cosa, pues lo tienen y lo pueden hacer de buena manera. Paréntesis en esto, chicos. Por favor, a todos, les pregunté a los 4 con los que empezamos la clase, ¿sí? A los demás que recién se fueron sumando, que están en este momento, ayúdenme en el chat, ¿sí? Poniendo a qué carrera pertenecen. ¿Sí? Si son de marketing, son de administración, son de software, son de X carrera, ¿sí? La que estén estudiando, por favor. Ya que necesito ese dato de todos ustedes, chicos. Gracias. Cierro paréntesis, ¿ya? En el chat me ponen esa información. Entonces, les decía,
Para poder establecer un indicador correctamente hay que seguir algunos pasos, ¿ya? Que son sencillos, son lógicos cuando esto ya se lo hace de manera normal, ¿ok? Entonces, para poder empezar con todo esto, ¿cómo establecer un indicador? Se define un objetivo de la estrategia, ¿ya? Esto es lo que nosotros ya habíamos visto, ¿ya? Reducir el desperdicio plástico en un 30% en 2 años, correcto. ¿Es un objetivo SMART? Por supuesto que sí. ¿Es específico? El desperdicio plástico. Es específico. ¿Es medible? Por supuesto que es medible. Me están dando un porcentaje, tengo el 30%, ¿ya? ¿Sí? Es totalmente medible, ¿sí? A ver, SMART, ¿sí? Es específico, es medible. Ya. También es, por ejemplo, relevante. Obvio que es relevante. Por supuesto que es relevante. Al saber justamente qué es lo que tengo yo que hacer. En 2 años tengo el tiempo, ¿ya? Entonces, todo esto marca un objetivo bien implementado. Que para yo saber cómo implementar esto, tengo que hacerme una pregunta sencilla. ¿Qué desea lograr la empresa con este programa? ¿Qué quiero hacer? El qué. Para definir un objetivo es tan importante responder la pregunta del qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiere la empresa? ¿Qué quiere lograr? Entonces, quiere reducir el desperdicio plástico un 30%. Entonces, cuando yo tengo el objetivo de la estrategia clarísimo, vamos al siguiente punto, que es seleccionar una métrica relevante, ¿ya? Hace un rato yo le decía a Alejandra, ¿qué son centímetros, metros, kilómetros o qué son centímetros cúbicos, mililitros? ¿Ya? Una medida de volumen, de peso, de distancia, ¿sí? Son medidas, ¿ya? Acá, para poder establecer un indicador, yo tengo que definir una medida, ¿ya? Una medida para poder después darme cuenta si eso se cumplió o no, dependiendo lógicamente del objetivo que ya planteado. Entonces, por ejemplo, en este mismo caso, si estamos hablando de reducir el desperdicio plástico en un 30% en 2 años, una métrica válida va a ser la cantidad, cuántas toneladas de plástico he reciclado en el año. Ahí está una forma de dar pie al objetivo inicial. Yo conociendo cuántas toneladas de plástico reciclé en el año, puedo darme cuenta con ese número, con esa medida, si se redujo el desperdicio plástico en un 30% o no. ¿Por qué? Porque para yo iniciar el programa debo conocer cuánto desperdicio se tiene al momento. Cero, no sé, 10 toneladas, 15 toneladas, 100 toneladas, ¿ya? En el año, ¿ok? Entonces, yo, después de implementar mi programa en 2 años, vuelvo a medir y digo, ok, ¿cuántas toneladas se han recolectado en el año? 5 toneladas, 10 toneladas. Entonces, yo marco el porcentaje y puedo saber si se cumplió o no. Entonces, el siguiente paso es establecer una métrica relevante, algo con que yo pueda medir realmente y que eso me dé pie a sacar conclusiones de cara a mi objetivo. Yo tengo la métrica relevante. ¿Qué es lo que hago? Aseguro, obviamente, que esa métrica sea medible, ¿ya? Que se pueda medir, que yo pueda obtener datos de recolección de materiales en centros de reciclaje, porque ellos van a saber, a ver, recibimos tantos, no sé, tantos kilos, tantas cosas que se van a dar, ya tantas medidas, y yo puedo empezar a sumar. Yo no puedo poner una métrica, ¿sí? Que realmente no se sabe. ¿Ya? Lo que me decían antes, yo quiero saber cuánto, no sé, la medida de, no sé, la reducción de la contaminación en el medio ambiente. Y si bien es cierto, hay estudios que marcan y dicen cuánto hay de contaminación en el medio ambiente, recién nomás acá se dio con los incendios, decían que el aire de Quito afecta al respirar porque no es un aire limpio, no es un aire sano, pero hay ciertas métricas que yo no puedo medir, ¿ya? Por poner un ejemplo, yo digo, quiero saber cuántas, ni siquiera sé la medida, les digo sinceramente, yo quiero medir cuánto aire limpio hay después de implementar un programa no sé, de limpieza del ozono, de cualquier cosa de esas, ¿ya? De reducción de desechos tóxicos, ya, por poner un ejemplo. O contaminación de humo, ya, por una fábrica de algo. Entonces, si yo no puedo medir, no sé, cuánto tengo de aire limpio porque cojo el aire, ¿qué me funde? ¿En qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, si yo no puedo medir eso, tengo que buscar algo que sí pueda medir, ¿ya? Entonces, tiene que asegurarse de que la métrica sea medible, sea real, que yo pueda obtener datos que me permitan a mí sacar conclusiones después. Después de esto voy al cuarto punto, que es definir un punto de referencia inicial.
lo que se llama el baseline, ¿ok? En proyectos de ese tipo. Lo que les decía, si actualmente se reciclan 100 toneladas de plástico al año, ¿ya? Ese es mi inicio, esa es mi marca. Con eso yo empiezo. Si yo no tengo ese número, ¿cómo lo comparo después? Es imposible. Ustedes quieren ahora que se viene diciembre hacer un propósito de año nuevo en el que van a reducir de peso, ¿ya? Que es el típico que todos tenemos en algún momento, todos queremos hacer ese propósito, ¿ya? Entonces, para saber si en el siguiente año he bajado de peso, he reducido peso, tengo que saber cuánto peso ahora. Si el próximo año peso 80 kilos, pero no sé cuánto pesaba el año anterior, no sé si cumplí con mi propósito. ¿Ya? Pude haber bajado, pude haber subido, no lo sé. ¿Ya? Es más, vamos a ponerlo de otra forma, ¿ya? Para que no suene tan negativo, ¿sí? Si yo el siguiente año quiero aumentar mi masa muscular, quiero volverme a ir al gimnasio y quiero volverme, no sé, físico-culturista o tener una linda figura, ¿ya? Yo debo saber mis medidas. Si no conozco mis medidas actuales, ¿cómo puedo yo plantearme algo futuro? Entonces, en base a eso se plantea un indicador, ¿ya? Yo tengo un punto inicial con el cual parto. Si mi tasa de desnutrición en cierta comunidad es del 5%, ¿el 5% de qué? De niños, de adultos, de desnutrición, ¿en base a qué? Yo tengo que hacer estudios iniciales para que el proyecto se ponga en marcha, para después poderlos comparar. ¿Ok? Entonces no olviden que este punto también es muy importante. Viene el siguiente, que es establecer un marco temporal, que es definir un periodo específico para poder medir los resultados. Si yo no tengo un tiempo en el que mido resultados, los resultados pueden variar muchísimo. Puede que haya en su momento cumplido el objetivo y después ya no lo cumplí y después lo vuelvo a cumplir, lo cumplí a medias y recién se me ocurre medir. Entonces no sé qué pasó en toda una línea de tiempo en la que no pude saber si se cumplió o no. Si yo tengo que ponerme un objetivo a 3 meses, a 6 meses, a un año, lo hago, un indicador, perdón, a 3 meses, a 6 meses, a un año, lo hago y voy tomando este tipo de métricas. ¿Ya? Voy midiendo poco a poco el proyecto. Pero si yo me pongo un indicador de aquí a 5 años y en 5 años me acuerdo de medir, yo no sé qué pasó en 5 años. En estos 5 años, en el medio, al año no sé qué pasó, a los 2 años no sé qué pasó, al cuarto año y 2 meses no sé qué pasó, ya va a ser difícil. Entonces, hay que establecer un marco de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, acá, medir avances semestrales durante 2 años, perfecto. Entonces, yo cada 6 meses voy a ver cuánto plástico se ha desperdiciado hasta llegar a esos 2 años que me planteé al inicio en el objetivo de la estrategia. Y con eso yo voy a tener algunos datos o data que me permita a mí sacar ciertas conclusiones, ¿ok? El sexto y último paso es validar con los stakeholders. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Conocer principalmente o asegurarse de que el indicador que yo estoy manejando, que quiero manejar, ¿sí? Es relevante para las partes interesadas, para los stakeholders con quien yo voy a trabajar. No solamente para mí, no olviden que los stakeholders se involucran en todo el proceso, en todo el proyecto, ¿ya? Entonces, como tengo que informarles a ellos y comunicar resultados justamente a los stakeholders, principalmente a los claves, entonces yo tengo que saber que esos indicadores son relevantes para el proyecto, son relevantes para los stakeholders, son relevantes en todo aspecto. Por ejemplo, consultar, en este caso, a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs, que se dedican a temas ambientales sobre la importancia de medir el reciclaje en comunidades locales. Si la ONG me dice, no, ese dato es irrelevante porque una comunidad está compuesta por, no sé, 5.000, 10.000 personas o 1.000 personas, no sé, ¿ya? Y resulta que por más que reciclen todos y tengas un 100% de reciclaje en la comunidad, frente a lo que genera toda la ciudad, o todo el país, o todo un continente, o qué sé yo, es irrelevante. Entonces no me sirve. ¿No? Entonces, posiblemente las cosas tengan que cambiar, tengan que modificarse y hacerse de otra manera, ¿ya? Por poner un ejemplo un poco más real, si me voy al lado un poco más gráfico, ¿ya? En un proyecto en el que yo quiero limpiar el medio ambiente y por ende yo inicio una campaña de reducción de residuos o de desperdicios alimenticios, ¿ya? Pero resulta que al stakeholder clave yo le digo que voy a medir si son hombres o mujeres las personas que desperdician más comida,
posiblemente no le interese. Posiblemente sea un dato totalmente irrelevante, ¿no? Tal vez le interese un poco más quizás saber qué grupos de edades son los que más desperdician comida, si niños, si adultos, entre 30 y 40, entre 41 y 50, entre 20 y 35, no sé, ¿ya? O les voy a, no sé, tal vez la medición no es la adecuada para ellos y me dicen, ¿sabes qué? Enfócalo por este lado. Ah, ok, entonces modifico y cambio para que todos al final, dentro del proyecto, estemos involucrados y tengamos la película también muy clara sobre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer con un indicador. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando este tema, ejemplo de un indicador específico, como el que acabamos de analizar aquí en esta diapositiva, ¿ya? Un objetivo de un proyecto puede ser el reducir el desperdicio de plástico, en definitiva, y un indicador coherente y concreto puede ser el porcentaje de reducción de desechos plásticos enviados a vertederos al final del año fiscal. Entonces, con eso yo puedo darme cuenta de la cantidad, ¿sí? De tanta cantidad de desperdicios, se fueron al vertedero, eran plásticos, en qué tiempo, en un año, y en base a eso yo puedo ir sacando conclusiones, ¿ya? Claro, chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema de indicadores? ¿Cómo establecer un indicador? ¿Qué es lo que se tiene que tomar en consideración? ¿Cuándo un indicador es clave para proyectos sociales o qué busca en un proyecto social? ¿Un indicador en un proyecto ambiental o qué busca en un proyecto más bien económico o financiero? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o nada? No, hija, hasta el momento no, ninguna pregunta. Perfecto, René. De tu parte, ¿alguien más? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Si no, podemos seguir avanzando, ¿ok? A ver, hay algunas herramientas para medir el impacto que tiene un proyecto en este caso, herramientas que hemos visto como la norma GRI, que es una norma internacional que nos ayuda justamente a tener algunos estándares para poder gestionar reportes sobre un proyecto, especialmente sociales y ambientales, ¿ya? Y que nos van a decir que en base a eso se ha cumplido o no con ciertos parámetros que pueden darnos pie para saber que un proyecto ha sido exitoso o no, ¿ya? De ese tipo de herramientas. Todo este tipo de material está detallado en las páginas de estas organizaciones, no pone este tipo de cosas y le empieza a salir un montón de información. ¿Ya? Por eso es que no les ahondo mucho en este tema. ¿Ya? Los indicadores de SMART, que les decía antes, si planteamos objetivos de SMART, tenemos que plantear indicadores de SMART, que vayan alineados, ¿sí? Totalmente en cada faceta del objetivo. ¿Ya? Como poníamos anteriormente, si yo pongo un porcentaje en cantidades, yo tengo que establecer un indicador en porcentajes y en cantidades, ¿sí? Del producto que me va a servir a mí. Si yo pongo en 2 años, yo pongo una línea de tiempo, el objetivo, pues el indicador tiene que tener cada 3 meses, 6 meses o cada año para poder alcanzar conclusiones de cada objetivo, ¿sí? Debemos manejar siempre esta estructura, ¿ok? Y no se olviden, indicadores de SMART con objetivos de SMART. ¿Qué más puedo hacer como herramientas para análisis, para medir algo? Encuestas. Encuestas, focus group, más allá de que estas muchas veces son manipuladas o son tediosas, aburridas y por ende no son reales, pero no son todas, ¿sí? Quienes manejan mucho del tema estadístico y manejo de data, en este caso, porque van a tener mucha data, saben medir y saben seleccionar, saben sacar ese margen de error ya estadístico que les permite saber cuántas encuestas pueden ser reales y con información verídica, oportuna, que les dé conclusiones concretas sobre algún proyecto y cuántas encuestas realmente no valen la pena, ¿no? Ni siquiera analizar, que no dan resultados reales, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta de que ese tipo de encuestas a la final sí sirven, mucho sirven. Aquí, por ejemplo, les ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces, que voy caminando en la calle y de repente alguien se acerca y me para, me dice, hey, un momentito, por favor, le robo 5 minutos de su día, permítame, por favor, le quisiera hacer una encuesta de X tema. ¿Ya? Entonces, claro, sí, cómo no, y empieza. Usted tiene edad entre, no sé, 20, 30, 30, 40, 50, 60, ya, listo, check. ¿Tiene es casado, soltero, viudo, divorciado? Check. ¿Tiene hijos? Sí, check, listo. Entonces, y así se van marcando algunas estadísticas para que ellos elaboren después su data, ¿no? Entonces, las encuestas sirven bastante. Los focus group de igual manera. Los focus group de igual manera porque yo tomo un grupo específico de los involucrados, los afectados, los beneficiados de un proyecto
Y les pregunto directamente, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Les sirvió el proyecto, el curso? ¿No les sirvió la escuelita, el centro de salud? ¿Les gustó que esté los horarios? En fin, empiezo a preguntarles un montón de cosas. Y con eso yo me voy dando cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Porque lógicamente ese focus group, que puedo hacer uno, dos, tres, X cantidad de focus group con un grupo de personas, van a dar a mí la medida de lo que puede pasar afuera, ¿sí? Tomo personas, no sé, un focus group con 5 personas, pero los focus group voy a hacer 5 focus group con 5 personas, de las cuales las 5 personas van a tener las mismas características en cada focus group. Por ejemplo, en cada reunión, en cada focus group que yo hago, voy a tener un niño, un adolescente, un adulto entre 20 y 30, un adulto entre 30 y 50 y un adulto mayor, ¿sí? Pasado los 65, 70 años, para preguntarles a todos ellos qué opinan del proyecto. Y en cada focus group va a haber estos 5 elementos o 5 personas. Comparten características y por ende, después de yo hacer 5 o 10 focus group, dependiendo de las respuestas que me den, si se parecen todas las respuestas, la que me dio el uno, la que me dio el otro, la que me dio el otro, entonces yo puedo concluir mediante herramientas de estadísticas que todos en la comunidad de este tipo de grupo focal piensan lo mismo. Entonces es una manera en la que se pueden hacer algunos estudios y análisis también para determinar si un impacto fue bueno, si fue malo, en definitiva. ¿Ok? Vamos con algunos pasos para evaluar el impacto justamente de esta responsabilidad social, ¿sí? Que son establecer objetivos claros, seleccionar los indicadores clave que ya vimos cómo hacerlo, empezamos a recopilar los datos, ¿sí? Toda esta data, la analizamos y comunicamos los hallazgos, ¿ya? ¿A qué se refiere estos pasos para evaluar el impacto? Pues lo que acabamos de mencionar hace 5 segundos, ¿sí? Yo empiezo a recolectar data de los grupos, de las encuestas o de, en fin, análisis que yo puedo hacer, numéricos también, si es que son indicadores numéricos, ya con fórmulas, con estándares, con lo que quiera que sea, así sea contando de uno en uno si es que hace falta. Pero yo termino recopilando data, ¿ya? Y mediante clasificación, en un cuadrito de Excel, en alguna otra herramienta como puede ser la, no sé, Smartsheet, o tienen Jira, o tienen Asana, o tienen, no sé, Google Sheets, o Power BI, o lo que quiera que sea. ¿Ya? Yo tomo la data y empiezo a analizarla y saco cuadros y gráficas y, en fin, empiezo a hacer dibujos, un montón de cosas. Yo hago un análisis de resultados y eso es lo que comunico. Ahí tengo yo el resultado de cómo evalué el impacto de un programa y ahí está la medición precisamente del mismo. ¿Okay? Entonces, en base a eso yo puedo concluir si fue positivo, si fue negativo. Beneficios de evaluar el impacto de un proyecto de este tipo, sencillo. Identificación de oportunidades de mejora, fortalecimiento de la reputación corporativa, entre algunos que se pueden presentar para la empresa, inclusive beneficios comerciales, si es que se los llega a implementar muy bien. Para los stakeholders, ¿qué beneficios puede haber el evaluar un proyecto de este tipo? La transparencia, ¿sí? Saber que el proyecto se manejó con transparencia, que se utilizaron bien los recursos que yo como stakeholder involucrado en tal o cual proyecto otorgué, mis donaciones, mis recursos financieros. El equipo humano que yo puse para ese proyecto fue bien empleado, fue bien utilizado, fue aprovechado, no fueron a perder el tiempo. Entonces valió la pena. Mayor confianza en la empresa. Claro, si los resultados inclusive son positivos y se me comunica de manera transparente, más todavía yo voy a confiar en ellos para un asunto comercial, para otro proyecto, para cualquier tipo de cosa. Si por una alianza estratégica en X cosa que necesite, yo voy a estar apoyando y se empiezan a formar estos grupos, estas alianzas que en el tema administrativo siempre van a ser sumamente importantes. Por eso dicen que no en vano se deben tener algunos padrinos, ¿sí? Alguien que ayude, que apoye en algunos proyectos, pero siempre de manera obviamente honesta, ¿no? Siempre con rectitud. ¿Okay? Eso hay que tener siempre también muy en cuenta. ¿Qué retos? ¿Qué retos se pueden encontrar en la medición de impactos? ¿Ya? A ver, algunos desafíos comunes que se pueden encontrar en este tipo de casos está, por ejemplo, la falta de recursos para recopilar y analizar datos, lo que me decía antes Paul. ¿Sí? Yo no tengo cómo medir resultados, no tengo cómo analizar, tengo todas las buenas intenciones y sé cómo implementar este proyecto, pero no sé cómo medir si es que fue bueno o malo, no tengo el conocimiento por la falta de recursos para recopilar y analizar datos. Ojo, falta de recursos no es solamente financieros, ¿sí?
Yo puedo tener toda la plata del mundo, pero si no tengo el conocimiento, no me sirve de nada. ¿Ok? No necesariamente porque sea millonario, sino porque tengo empresas, aliadas y stakeholders que financian el proyecto. Pero si no tengo cómo recopilar datos o si no sé cómo analizar los datos que he recopilado, no me sirve absolutamente de nada. Si lo hago mal, no me sirve de nada. Entonces, ¿cómo superamos todo esto? Obviamente empleando, generando, teniendo, consiguiendo los recursos. En este caso puede ser tecnología, puede ser una persona que sepa cómo analizar recursos, un analista ya que domine, no sé, Excel, que domine Smartsheet, que domine Power BI, que domine Tableau, no sé, cualquiera de esas herramientas para que me pueda analizar datos, ¿ya? Y que pueda reunir información de encuestas de, no sé, a 1000 personas y que empiece a analizar toda la data que esas encuestas me dan. Me van a decir, pero si no tengo plata ni para contratar al programa, peor voy a tener plata para contratar a alguien que haga ese trabajo. Puede que no tengan el dinero suficiente y es escaso el recurso económico, pero tengo un stakeholder, tengo una empresa, tengo un banco, tengo el gobierno, ¿ya? A quien yo le puedo decir, hey, de tu parte necesito que me ayudes con esta persona o que me des el recurso económico para contratar una persona que se ocupe de esto y que al final del proyecto nos dé a ti y a mí los resultados reales de lo que pasó en el proyecto. Entonces, claro, el stakeholder va a decir, ah, no, pues si mi inversión está en juego, ya, toma, ahí está el recurso. ¿Ya? Entonces, la idea es generarlo, poder conseguir. Otro reto que podemos encontrar, las dificultades para medir impactos intangibles. Yo les decía, ¿qué es más difícil medir? Puede ser el aire, es intangible. Si hablamos de un aspecto social, puede estar el bienestar, la confianza. Entonces, si yo no tengo cómo medir lo que les decía antes, el bienestar, porque no existe una medida exacta de cómo medir el bienestar. Yo puedo medir una distancia, sí, en centímetros, en metros, en kilómetros. Yo puedo medir el volumen, por supuesto, litros, galones, mililitros, centímetros cúbicos, lo que quiera que sea. ¿Ya? Yo puedo medir el peso en gramos, en libras, en onzas, en kilos. Yo puedo medir, pero yo no puedo medir bienestar, yo no puedo medir confianza, porque esas son percepciones que se tienen, eso es algo subjetivo. Entonces yo no puedo plantear objetivos de ese tipo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que capacitar al personal o conseguir personas, ¿sí?, que sean expertas en técnicas de medición para que me ayuden a plantear un indicador correcto, que me permita tener por lo menos una vaga idea de este tipo de indicador que yo quiero tener. Quiero saber si la gente confía en mí. Quiero saber si la gente se siente bien con lo que estamos haciendo. Bueno, entonces yo no le voy a preguntar, ¿usted confía en mí? ¿Sí? Porque me pueden decir sí, me pueden decir no, y es algo muy subjetivo. ¿Ya? Pero la percepción puede estar en el boca a boca, puede estar en lo que la gente dice del proyecto, no de la empresa. Si les gusta el proyecto, si les gusta lo que está pasando, si les ha beneficiado de alguna manera en algún aspecto de su vida, entonces va a generarse el bienestar, va a generarse la confianza y yo puedo, en base a este otro tema, decir que tienen bienestar y que tienen confianza, ¿ya? Entonces, eso es algo que puede pasar. Por ejemplo, para hacerles más evidentes, ¿ustedes creen que hoy hay bienestar o hay mucha confianza en la sociedad con los problemas de electricidad que hay en el país? Pues yo no mido bienestar y confianza, yo puedo medir cuánta gente no tiene luz, ¿ya? Entonces yo puedo determinar que en base a cuánta gente no tiene luz, quizás no tiene bienestar social. Y si no tiene bienestar, evidentemente no confía quizás en tal o cual persona. Por poner ejemplos un poco más reales, ¿ok? Otro reto que se puede encontrar es el tema de la resistencia interna a implementar evaluaciones, ¿ya? Porque a la interna de una empresa lo ven como algo malo, lo ven con ojos de pereza y en fin. Entonces simplemente establezco alianzas con ONGs y universidades para evaluar impactos porque a ellos obviamente sí les van a hacer caso. A mí posiblemente no, más aún cuando hay algunos problemas o la gente en una empresa no se sienta del todo bien. ¿Ok? Listo, chicos. Preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Estamos claros en todos los aspectos que hemos revisado, en todas las cosas que hemos visto? ¿Ya? Espero que estén claros porque con esto, señores, estamos terminando la unidad, ¿ya?
Nos queda únicamente el estudio de casos, que lo vamos a revisar brevemente, en el que quiero más bien, como les decía al inicio de la clase, que ustedes puedan participar y decirme qué se les ocurre, ¿ya? No les voy a preguntar a menos que nadie participe, lógicamente, pero les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de estrategia ven aquí? Filantropía, sostenibilidad, cuáles son los stakeholders que pueden identificar en estos casos, quién podría ser un stakeholder, quién no, ¿ya? Casos sencillos, casos simples, que más que nada sirven para que ustedes tengan conciencia de lo que hemos visto y cómo implementar ya en una vida real, ¿sí? Por ejemplo, casos internacionales. Entonces arrancamos, chicos, atención. Ya la última parte de esta clase que va a ser rapidita, ¿sí? A ver, entonces, en casos internacionales tenemos el caso de Unilever. La estrategia de RCE fue la sostenibilidad como eje central de sus actividades. Entonces, tenían un plan de vida sostenible como iniciativa, ¿ya? Cuyo objetivo de reducción de emisiones, desechos y consumo de agua era lo primordial, ¿ya? Esto es lo que hizo Unilever. Quien no conoce qué es Unilever me dice para comentarlo, ¿ya? Entonces, productos como por ejemplo el jabón Dove, que muchos lo conocen, lo habrán utilizado, ¿sí? Tiene un enfoque positivo en la sociedad y por los beneficios que generaba el tipo de producto que tenían, ¿sí? A ver, entonces, en un caso como estos, ¿quién comienza? ¿Quién me dice, por ejemplo, qué tipo de estrategia pueden ser o qué tipo de stakeholders pueden identificar en un caso como el de Unilever, conociendo el tipo de empresa que es? Vamos a revisar algunos casos, así que voy a buscar que la mayoría pueda participar, ¿ok? Mejor que lo hagan de manera voluntaria. Pero ¿qué pueden identificar acá? Lo que sea, lo que se les ocurra, todo lo que hemos visto, ¿ya? ¿Qué tipo de stakeholders? ¿O cómo medirían, por ejemplo, una actividad de este tipo, un programa de este tipo, de sostenibilidad como eje central, en donde la reducción de emisiones y desechos y consumos de agua sean el principal objetivo de este tipo de programas? A ver, ¿quién comienza? Voluntarios. Inge, yo creo que ahí estaría la estrategia de sostenibilidad. Ya, correcto. Dime por qué. Argumentame tu respuesta. A ver, dime. A ver, porque ellos impulsan las prácticas de reducción de emisiones y también porque promueven el uso de sus productos o recursos, se podría decir. Ya, sí, correcto, Alejandro, es verdad. Muy bien. Es correcto, una estrategia de sostenibilidad en donde lo que se busca más bien es que se consuma menos agua y por ende se ayude al medio ambiente. ¿Ya? Correcto, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? ¿Qué tipo de stakeholders puede tener Unilever para una Eh, estrategia? A ver, René. disculpe, los stakeholders pueden ser los primarios, o sea, los claves en este caso, lo que tiene mayor influencia e interés. ¿Y quiénes podrían ser, René? Dame un En, par. es- en este caso, la influencia podría ser el Estado haciendo campañas, apoyando hasta al caso de la sostenibilidad del agua y del consumo. ¿Ya? ¿Quién más? Uno más. Está perfecto, el gobierno. Eh, en este caso, para darle a los jóvenes los colegios, no me acuerdo exactamente qué clasificación entra en los colegios, ¿Ya? pero ellos, ayudando al concientizar el pensamiento de los más chiquitos hasta los más grandes que llegan hasta 17, 18 años en las unidades educativas. En campañas de enseñanza. Perfecto, Cla- René. Serían stakeholders importantes para una campaña como esta, para un programa de este tipo. Correcto, correcto, correcto. A ver, ¿algo más, Alejandra? No, ya. No, hacía mención que eran los stakeholders apoyadores. Ah, los apoyadores, ya. Las escuelas. Bueno, recuerden que nunca son estándar, ¿no? El gobierno puede para un programa ser un stakeholder clave, pero para otro puede ser activo, puede ser pasivo inclusive, ¿sí? Depende del tipo de programa que querramos nosotros implementar. Ok, vamos con otro caso. A ver, este es un poco más, no sé si práctico, actual, pero por lo menos a mí me gusta más. El caso de Tesla. Todos conocen quién es Tesla o qué es Tesla, ¿no es cierto? Todos deben conocer qué es Tesla.
es esta empresa de, bueno, altísima tecnología. Dueño es Elon Musk, ¿ya? También es dueño de Twitter o de X hoy en día, y que lo que hace es estos autos eléctricos que son de una tecnología, pero súper, súper, súper avanzada, ¿no? Súper avanzada. Entonces, ¿qué es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de Tesla? Precisamente la innovación tecnológica para la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque sus vehículos, hablando de los vehículos en específico, cuentan con una tecnología que les permite andar muchísimos. De autonomía de kilometraje de los vehículos de Tesla son altísimas, ¿sí? De autonomía, no consumen gasolina, no emiten emisiones tóxicas de carbono, no nada, de absolutamente nada de ese tipo de cosas, y por ende se han vuelto una de las empresas pioneras en este tipo de prácticas para el cuidado del medio ambiente y además optimización de recursos financieros para los usuarios. ¿Ok? ¿Cuáles son parte de las iniciativas destacadas de Tesla? El desarrollo justamente de vehículos eléctricos accesibles y baterías sostenibles, ¿ya? Porque los autos Tesla, pues no son realmente los más caros del mercado, por eso se habla de vehículos eléctricos accesibles, ¿sí? Además que cuentan con algunas características inclusive para algunos discapacitados. Entonces son accesibles. Y baterías sostenibles porque son baterías de larguísima, larguísima duración, que uno compra un carro de esos y puede tener la tranquilidad de que la batería le va a durar el tiempo de vida que el carro le dura a la persona. ¿Sí? Otra iniciativa es la inversión en energías renovables y las soluciones de almacenamiento energético para la empresa. ¿Ok? Listo. ¿Quién va? A ver, Mario, Jessica, va René, Alejandra, que ya estuvieron, pueden repetir, no hay problema si les gustó el caso. ¿Sí? A ver, está también Paul, Viviana, Fabricio, Fernando. A ver. Leasing igual, yo creo que ahí iría la estrategia de sostenibilidad también porque ellos impulsan prácticas ay, que minimizan en este caso el impacto ambiental. Ya. Con el tema de energía renovable, sí, Alejandra, totalmente, totalmente sí, totalmente sí. Identifiquemos algunos stakeholders, ¿qué les parece? ¿Quiénes pueden estar? Bueno, de hecho hay muchos, ¿no? Entonces identifiquemos algunos stakeholders. A ver, Eh, no sé si me escucha, Daniel. cuéntame, Fernando, claro que te escucho, escuchamos todos, dime. Serían los stakeholders involucrados, serían los clientes inversionistas. Clientes e inversionistas me dijiste, ¿no es cierto? Correcto. Ajá, correcto. Dime, ¿por qué? Los clientes, pues, son las personas interesadas en la compra de vehículos que tienen accesibilidad lo que presenta son las soluciones sostenibles. Y los inversionistas serían aquellos que buscan las oportunidades en las empresas para invertir, ¿cómo se dice? Para un enfoque. Ya. Al hablar de inversionistas, Fernando, ¿te refieres a los que inyectan el capital en la empresa o los que, Correcto. por ejemplo, yo compro acciones de Tesla, quiero generar No, dinero de aquí en o unos sea, años? los que ponen dinero, digamos, a los que invierten dinero para que se hagan más vehículos. O sea, como Por- que dicen los mayores accionistas, que son los que Ya, invierten más y los que ponen. perfecto, claro que sí, Fernando. ¿Cómo actuarías, por ejemplo, siendo tú el mano derecha de Elon Musk y tienes que decirle a un inversionista, ¿qué necesitas, no sé, plata para un nuevo modelo de carro? ¿Cómo lo afrontarías? Es que no es que le pediría, sino que en estos casos sería como que todos en una reunión, en una asamblea, se dice, o sea, que se va a sacar un nuevo modelo, alguna cosa, y todos tienen que colaborar, se diría en este caso, o sea, invertir para sacar los nuevos vehículos y que esos vehículos se vayan vendiendo. O sea, creo que ese punto de vista que todos deberían tener y invertir en un nuevo vehículo. Y si ese Correcto. vehículo sale en el mercado, todos tienen su parte. Muy bien, O sea, yo Fernando. no voy a ir, claro, yo no voy a ir donde usted y decirle, necesito tanto dinero para poner este carro, y usted va a decir, pero si no sale, ¿cómo le voy a dar? Hay algunos que tienen el descaro de hacerlo. Claro, correcto, entonces es un estudio que se hace y ahí entre todos, en una asamblea, en una reunión, pues llegan a un acuerdo de todos y todos invierten en eso, porque obviamente va a salir.
Y el caso de que no salga es como que todos perderíamos, no solo uno. ¿Te gustaría tener algún día un auto Tesla, Fernando? Mandé. ¿Te gustaría tener algún día un auto como esos? ¿Has visto? Claro, obvio. Yo, ¿a quién no le gustaría tener uno de esos? Créeme que algunos no. Yo he preguntado a algunas personas, dicen que no, que es un carro muy moderno. Porque uno no hace. O sea, para la ciudad aquí, o sea, para este país, sí sería muy moderno, o sea, muy llamativo. Ya, Usted sabe que en otros lados, en cambio, en otros países, un Tesla es como tener aquí un Chevrolet, un Kia, ya. entonces, algo bajito. Pero sí me gustaría tener algún momento, algún rato. Bueno, Fernando, ojalá lo logres algún día. Tenemos la misma idea. Es más, Correcto. les comento esto como conocimiento, cultura general. No sé si se enteraron, pero en Europa, no fue en Europa, fue en Asia, en Corea, si no me equivoco, se presentó el primer modelo de un vehículo Hyundai que ya no funciona ni siquiera con energía eléctrica, sino con hidrógeno. ¿Alguien vio esa noticia? ¿Alguien se enteró? Para, para poder comentar, si no solamente les cuento la historia. ¿Ya? ¿Nadie vio la noticia? Qué desactualizados están, muchachos. ¿Qué pasa? A ver, les cuento. En Corea, si no me equivoco, se presentó el primer vehículo de hidrógeno. Entonces, este vehículo está destinado a reemplazar en el futuro a los autos eléctricos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Algunos no hemos visto un auto eléctrico ni de cerca, ¿ya? Y acá ya están pensando inclusive en cómo reemplazar los autos eléctricos. ¿Qué es lo que hace el auto de hidrógeno? Se carga igual con hidrógeno el vehículo se carga en 30 o 40 minutos, ¿ya? Tiene una autonomía de, parece que eran 900 kilómetros, si no me equivoco, ¿ya? Y no solamente que no consume, obviamente, gasolina, ni nada de esas cosas, ni siquiera energía eléctrica, sino que consume hidrógeno y que además, el momento en que va circulando el vehículo, va purificando el aire, de- en general, el aire que todo el mundo respira, porque bota hidrógeno y bueno, perdón, consume hidrógeno y lo que bota es, no sé qué sustancia química, que va purificando el aire que respiramos alrededor. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si no me equivoco, es Hyundai. Si no me equivoco, es Hyundai. ¿Ya? Es un vehículo que salió recién y que dicen que va a marcar, obviamente, la tendencia de los carros del futuro. Pero ya es real, esto ya existe, ¿sí? Evidentemente era un prototipo, no es que están ya a la venta, pero ya lo sacaron, ¿sí? Es el primer modelo que apareció de este tipo y que puede llegar a marcar el futuro y el destino de la gente en el futuro. ¿Qué les parece? Bueno, suerte para que lo conozcan, para que tengan un tema de conversación con sus amigos o con su familia en estas épocas que se van a reunir todos. A ver, casos nacionales, rapidísimo, igual, el de Pronaca, ya hablando en términos un poco más locales, una estrategia de responsabilidad con empleados, ¿sí? Y la comunidad. ¿Ya? En este caso, la iniciativa destacada fueron programas de donación de alimentos para combatir la inseguridad alimentaria que existe en algunas comunidades, sobre todo necesitadas, o como lo fue en la pandemia. Hablamos de ese caso el día de ayer. ¿Ya? Y otra iniciativa destacada fue las inversiones en capacitación laboral y bienestar para sus empleados. Pronaca también está dentro de las empresas que tienen mejor ranking como una de las mejores empresas en donde trabajar acá en el Ecuador, ¿sí? Entonces, para identificar acá rápidamente, stakeholders está en el ejemplo, ¿no? Los empleados, por ejemplo, la comunidad, internos y externos. ¿Qué es lo que se hizo con cada uno de ellos? Ahí están los programas, ¿sí? ¿Qué se hizo con empleados? Capacitación laboral, bienestar de los empleados, buscar su bienestar, mejorar esa tasa, ¿sí? Y con la comunidad, pues simplemente brindar alimentos para un impacto rápido. ¿Qué tipo de estrategia se tuvo acá? Filantropía, ¿sí? Se donaron alimentos para combatir la falta de la hambruna que había, la falta de alimentación, ¿sí? Se donaron alimentos, se combatió eso, la gente comió, listo, gracias. No hay un beneficio detrás de esto, ¿ya? Una estrategia de filantropía, ¿sí? Y por último, el caso del Banco Pichincha, ¿ya? En donde la estrategia de RCE fue la inclusión financiera y sostenible, o la sostenibilidad.
Entonces, una iniciativa que tuvo el programa se basó en promover la inclusión financiera de sectores, sobre todo bancarizados, y otorgar créditos, ¿sí?, para proyectos ecológicos. Entonces, se mantuvo obviamente el tema de un enfoque hacia el medio ambiente, hacia el cuidado del planeta con proyectos ecológicos, pero para quienes querían hacer esto, se les daba créditos, ¿sí?, que permitan mantener tasas de interés a lo largo de mucho tiempo, lo más bajas posibles, ¿sí?, y con algunos beneficios además para estas personas que tenían estas intenciones de generar proyectos que ayuden en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, rápidamente les di estos casos porque estamos ya casi al cierre de la clase. Ok, señores, entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan, alguna duda? ¿Alguien que no le haya quedado claro algún tema en particular o en especial? Estamos terminando la unidad 2. ¿Ok? Estamos cerrando la unidad 2. Con esto quedamos listos para la prueba de unidad de este fin de semana. ¿Ok? El día de mañana en la mañana se habilita justamente la prueba, ¿ya? Para que le puedan desarrollar, la puedan realizar en el transcurso de sábado y domingo. Se cierra la prueba domingo 11:59 de la noche. ¿Ok? Mismo formato de la prueba de unidad 1, ¿ya? Preguntas de opción múltiple, fáciles, realmente sencillas, en base a lo que hemos conversado en clase, en base a los ejemplos que hemos puesto en clase, ¿sí? Nada fuera de lo que hemos visto, para que ustedes simplemente con los que han estado en clases sea muy fácil de responder y quienes tienen alguna duda pues puedan revisar la materia y las diapositivas, el material que tienen allí en la plataforma y con eso puedan responder, ¿ok? 1 hora de duración del examen o de la prueba de unidad, ya no es para 1 hora la prueba definitivamente, tienen sobra de tiempo, pero sí consideren el momento en que ingresan a dar la prueba, ¿ok? Si está hasta las 11:59 del día de mañana, pues no entren 11:55 a dar la prueba, ¿sí? Porque no van a tener 1 hora, van a tener 4 minutos, ¿ya? Nada más tomen en cuenta ese detalle y lo demás, pues buena suerte, éxitos, ¿ok? Listo, chicos, nada más. Nos despedimos desde el día lunes, que ya veremos unidad 3 para empezar a cerrar el módulo. La próxima semana es cortita, así que la tenemos que aprovechar al máximo, ¿ok? Nada más, señores, que descansen. Muchas gracias. Hasta el día lunes. Buen fin de semana con todos.